¿Cómo le hago para...? Vale. Hola, pues muy buenas tardes. Ya estamos terminando el día de hoy con el taller todo el día, todo R. Son las 5 de la tarde, es un día soleado. Entonces, pues me alegra mucho que hayamos llegado al final de este día. Yo sé que fueron varias clases ahí de R que estuvimos tomando. Entonces, para acabar, tenemos un conversatorio que originalmente se llama ¿Por qué utilizar R? Pero que le hemos dado también un punto de vista un poquito diferente y ahorita les vamos a platicar. Em, entonces, les platicaba hace un rato el doctor Israel que vamos a platicar entonces por qué usar R. También o el segundo tópico, por así decirlo, de este conversatorio va a ser Rompiendo Barreras con R, que va a ser un conversatorio con mujeres líderes en la ciencia de datos. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a presentar a las doctoras con las cuales vamos a estar platicando hoy. No sé si gustan encender sus cámaras. Pau, por Eh, favor, perdóname, solo por sí. no dejar, ¿podrías mencionar por ahí lo que teníamos de Concitep? Sí, bueno, pues el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, dirigido por la maestra Daniela Romero García, encargada del despacho de la Dirección General, les da la más cálida bienvenida al último bloque del día de hoy, del taller Todo el Día, Todo R. Em, Como les platicaba, hoy nos acompaña la doctora Quetzali Medina. No sé si pueda por ahí encender su cámara para que la podamos conocer. La doctora Quetzalí es licenciada en bioquímica diagnóstica. Ella es maestra en ciencias bioquímicas y es candidata a doctora en ciencias biomédicas por la UNAM. Ha centrado su carrera en la genética humana y durante la licenciatura se especializó en citogenética y durante su maestría hizo toxicogenómica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Durante su doctorado en el Departamento de Genética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nacional Salvador Subirán, se enfocó en la caracterización de variantes genéticas de riesgo para es mielomeningocele, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, muy bien, gracias. Sí, en la población mexicana, y ha realizado cursos especializados en programación, bioinformática y bioestadística, incluyendo una estancia en la Escuela de Verano del European Bioinformatics Institute en Reino Unido en 2023. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y sus principales intereses académicos incluyen el desarrollo de herramientas bioinformáticas para estudiar enfermedades complejas y la creación de redes de apoyo para mujeres en la ciencia y la programación. Desde 2022 forma parte de la Red Mexicana de Bioinformática y es integrante activa de R-Ladies Morelia y además preside el Consejo Directivo de la ACE, Comunidades Científicas Mexicanas de 2021. De esta manera, impulsando la creación de espacios feministas en el ámbito académico y laboral. Mucho gusto, doctora Quetzalí, compartir con el día de hoy este conversatorio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, pues estamos aquí para platicar un poquito sobre las experiencias que hemos tenido en la programación. También nos acompaña la doctora Laura Gómez. Si pudiera también encender la cámara, estaría perfecto. La doctora Laura Lucila Gómez Romero, es licenciada en Ciencias Genómicas y doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Actualmente es subdirectora de Bioinformática en el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 1 y es también miembro del Sistema Institucional de Investigaciones en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud Nivel C. La investigación de la doctora Gómez se ha enfocado en entender las bases genómicas de la salud y de la enfermedad, con la finalidad última de entender el funcionamiento óptimo y correcto de los sistemas celulares para poder modificarlo o corregirlo a partir de datos masivos producidos por diferentes tecnologías ómicas. Mucha informática. La doctora Gómez es parte de varios equipos multidisciplinarios en las cuales considera a la bioinformática y a la biología computacional como uno de los pilares para responder esta clase de preguntas, generando un alto impacto social y mejorando la calidad de vida de las personas. Ha publicado alrededor de 20 artículos en revistas internacionales y 4 capítulos del libro. Además, ha desarrollado varias herramientas para análisis de datos científicos. Es un placer, doctora Laura, tener su experiencia en el panel del día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Y finalmente tenemos a la doctora Aline Pingarroni. Ella completó sus estudios en biología en FES Iztacala en la UNAM y posteriormente hizo una maestría y un doctorado en el Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
y su línea de investigación se centra en el análisis de sistemas socioecológicos, explorando las complejas interacciones entre las personas y los ecosistemas, así como los procesos sociales y ecológicos asociados. En particular, con el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas, integra evidencia científica y distintos saberes para diseñar estrategias de conservación y manejo sustentable del paisaje. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y comparte su conocimiento con estudiantes de licenciatura y posgrado sobre estadística y el uso de R. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales JCR, así como en revistas de divulgación. Actualmente es parte del grupo de especialistas de carrera temprana en servicios ecosistémicos, el YES, de la Red Latinoamericana de Programas sobre Cambio Ecosistémico y Sociedad, y de la comunidad de R-Ladies Morelia. Aline también forma parte de diferentes grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios, nacionales e internacionales enfocados en el manejo sostenible de los bosques tropicales. Muchas gracias, doctora, también por acompañarnos. Eh, Ahí no sé si me puedan escuchar las tres. ¿Estamos bien? Ya podemos empezar a platicar. Pues bueno, como pudimos escuchar, las ponentes tienen experiencia en la biología computacional y la bioinformática, todas desde diferentes áreas y aplicaciones de la ciencia, lo cual pues me gusta porque enriquece como la visión que podemos tener de la utilización, del uso de de este lenguaje de programación del cual hemos estado platicando el día de hoy, que es R. Entonces, el conversatorio del día de hoy está diseñado en tres bloques temáticos principales. El primero es el uso de R en proyectos profesionales. Después está el uso de R para visualización de datos, porque aquí nos encanta la visualización de datos y nos encanta ver plots bonitos y que digan cosas verdaderamente interesantes. Y un tercer bloque, bueno, que vamos a poner ahí en medio, que es el de la diversidad y la representación de la comunidad de R, ¿no? Entonces les voy a platicar la dinámica. La dinámica será que haremos una pregunta. Yo indicaré a quién bueno, de preferencia a quién respondiera la pregunta y tendremos de 1 a 2 minutos para contestarla para cada una, ¿no? Para que nos dé tiempo y para que acabemos en tiempo. Son las 5:10, entonces esperamos terminar aproximadamente a las 6. Em, entonces, pues vamos a empezar. Em, Denme un momentito, déjenme ver cómo le hago para que vean, para verlas a todas, porque no las veo a todas. Ay, a ver si ya las tenemos a todas. Muy bien, pues bueno, el primer bloque del día de hoy va a ser respecto al uso de R en sus proyectos profesionales, que va a ser que nos expliquen de manera sintetizada un poco cómo han utilizado R, cuándo empezaron a utilizar R, etcétera, etcétera. Entonces, este primer bloque de preguntas es para todas. Ya dimos como una visión de qué es lo que hace cada una en sus diferentes áreas de investigación, pero me gustaría que ustedes me platicaran, uno, ¿cuál es su área de investigación y para qué has utilizado R? Ujú. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la doctora Laura? Doctora Laura. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación y por tu amable introducción. Bueno, enfocado a la pregunta y para no comerme el tiempo, em, un- eh, en el área en la que yo trabajo, ya vi que somos de áreas muy diferentes, pero en el área en la que yo trabajo, una pregunta que es muy importante es conocer cuáles genes, ¿no?, están expresados en cierta condición o no. Como yo sé que hay personas de todos lados, voy a decirles solo muy rápidamente qué es un gene. Entonces, un gene es esta pieza particular que heredamos de nuestros padres. Es una pieza, una secuencia de ADN particular, y esta secuencia de ADN particular por procesos celulares va a codificar una proteína y esta proteína va a tener una función. En la mayoría de las enfermedades, los niveles de ciertas proteínas pues cambian conforme a la condición normal. Entonces tenemos que las células de cáncer o las células de pues sí, las células, voy a enfocarme en cáncer. Las células de cáncer de un tejido particular tienen un programa de expresión diferente a las células normales. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos muchas veces por datos de secuenciación masiva, que es una tecnología que nos permite justo medir estas diferencias. Entonces, ¿en dónde entra R? Bueno, lo padre de R es que R tiene paqueterías que nos permiten importar estos datos tan fácil como una línea de código.
Entonces, una línea de código va a importar una tabla enorme que tiene muchas condiciones. Esas condiciones pueden ser células normales, células cancerosas y muchos renglones. Los renglones son los genes. Y entonces, con otras funciones de R, nosotros podemos hacer estadísticas comparativas. Podemos encontrar aquellos genes que cambian su expresión entre el tejido normal y el tejido enfermo. Es muy sencillo realmente. Y lo Sencillo. padre de usar R, ¿mande? Suena sencillo tal vez, ¿no? Pero ya Bueno, aprenderlo, tal vez. sí, o sea, es muy sencillo, me refiero a que son pocas líneas de código. A eso me refiero. Ok, Esas líneas de código hacen cosas muy complejas por detrás, ¿no? vale. Pero lo bueno de usar R para hacerlo es que cada una de esas líneas de código va a tener a toda la comunidad que la respalda. Entonces, si alguna de esas líneas de código no sabes qué está haciendo, se rompe porque genera un error que no entiendes, va a haber muchos foros en internet que te ayuden a resolver esa pregunta y en general muchos manuales que te van a decir qué es lo que está haciendo cada función y qué es lo que significan los resultados, ¿no? Perfecto, Ujú. perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctora Lau. Muy bien, doctora Ali, creo que nos pueda platicar un poquito cuál es su área de investigación y para qué ha utilizado R. Sí, con mucho gusto. Igual me uno a los agradecimientos por la invitación y por compartir el espacio con todas las personas que están conectadas virtualmente. Pues para mí, en realidad, como se dieron cuenta, yo mezclo análisis cuantitativos, cualitativos, todo lo hago en un contexto espacial y pues R me ha dado esa flexibilidad de yo poder crear mis propios códigos contexto específicos que pueden ser reproducibles para otros sitios y que los puedo adaptar, ¿no? Entonces, en mi investigación ha sido clave porque de otra forma hay, digamos, los programas que están, que no son, digamos, de programación, ¿no? Sino otros que ya existen, pues tienen poca flexibilidad al respecto, ¿no? O sea, te hace ciertos análisis bajo ciertas circunstancias y de ahí no te puede salir, ¿no? Es lo que hay. Entonces, bueno, estas paqueterías que yo creo que los que están conectados en el curso de hoy vieron que era un paquete o que era una función, pero bueno, las funciones son instrucciones específicas de algo que queremos que haga con los datos, ¿no? Entonces, hay muchas paqueterías, hay funciones, pero también puedes crear tu propia función para lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, esa parte de flexibilidad en R para mí ha sido clave, además de que yo concuerdo con la doctora Laura, que hay una comunidad muy participativa, muy enriquecida, ¿no? Por ejemplo, yo he compartido con varias compañeras en R Ladies cualquier duda y nos apoyamos, lo resolvemos, lo tratamos de sacar, ¿no? Y eso pues difícilmente hay tal vez en otros programas estadísticos. Y bueno, también la parte de que puedes combinar análisis espaciales con análisis estadísticos, con cosas cualitativas. O sea, para mí eso ha sido la clave, la flexibilidad, ¿no? Yo lo definiría así. Excelente. Y saber qué está pasando, porque hay muchas veces en las que nos dan un programa y lo corres y realmente las matemáticas Ajá. detrás de ello pues quedan difusas, ¿no? A menos que esté muy bien detallado el manual, por ejemplo, de un programa, siempre es bueno saber qué está haciendo el código, ¿no? Entonces, Bueno, yo no sé si vamos a hablar después de eso, pero yo siempre le digo eso a mis estudiantes, ¿no? Podrás engañar a quien quieras, menos a R. R te va a decir, no mezcles, ¿qué estás haciendo? es Si de tú gran lo principio. piensas, él te va a decir que no, ¿no? Entonces, R, escribir y programar en R te hace realmente pensar qué estás metiendo y cómo lo estás metiendo para obtener, digamos, el resultado, ¿no? Y bueno, la Excelente. parte que los gráficos son muy bonitos. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Doctora Quetzali, ¿nos puedes platicar? Listo. Sí, claro, muchas gracias. Pues yo creo que, pues igual que Aline, la parte creo que más me gusta sobre R en este caso es justo porque yo creo, yo confío, casi casi es una cuestión de fe en los esfuerzos colaborativos.
en que necesitamos de todos y todas y todes para poder hacer cualquier cosa. Y en mi caso, en el laboratorio en donde hice el doctorado, fue un laboratorio en un hospital, en el cual pues yo era la única que tenía pues un perfil bioquímico, ¿no? Casi todas mis compañeras y compañeros pues eran médicos residentes, médicas residentes de genética, y entonces me veían ahí en la computadora y decían, ah, sí, 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 tú estás ahí jugando casi, casi, ¿no? Mientras ellos veían pacientes y ese tipo de cosas. Pero digo, más allá de eso, me costó también mucho, o sea, yo creo que algo que fue como muy decisivo en mi carrera fue poder salir, romper un poquito esa burbuja de mi laboratorio y encontrar una gran comunidad de personas que, gracias, o sea, de hecho creo que me siento muy afortunada de decir de que he conocido a todas las panelistas de alguna forma, virtual o presencialmente antes, porque justo las conocí en este proceso de buscar, porque yo no, o sea, eran respuestas que sabía que mi jefe, que es un médico, genetista, etcétera, de muchos años, pues no me iba a poder enseñar cómo correr una línea de código, ¿no? Entonces, fue un reto al que me enfrenté, pero que al salir a buscar a través de la computadora, encontré mucha respuesta y encontré mucha ayuda de todas ustedes, ¿no? O sea, tan simple como de todas las que están aquí, pero también de muchísimas otras más personas. Entonces, yo usé R sobre todo para la parte estadística de mi doctorado. Yo ya igual trabajé con datos de secuenciación, de 300 familias mexicanas con mielomeningocele, que es la forma más grave de espina bífida. Y pues ahí mi objetivo era caracterizar variantes genéticas de riesgo. Entonces, a través de la secuenciación y después de hacer todo el procedimiento, ya tenía yo mis genes, pero pues ahora necesitaba toda la parte estadística para poder decir, bueno, sí, de toda esta información que ya obtuve, qué es lo importante, qué no, qué parte puede ser solamente coincidencia, cómo puedo trabajarlo. Y luego, la otra parte muy bonita que creo que no hubiera podido hacer con otro programa que no hubiera sido R, fue también mezclarla con todos los datos clínicos que tenía sobre las pacientes, sobre su información, su nutrición durante el embarazo, sobre su nivel socioeconómico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso R me dio la capacidad de poder trabajar con todos esos datos de una manera muy sencilla y además de poderlo aprender, diría que por mí misma, pero no, o sea, porque la verdad es que no, o sea, fue la ayuda de muchas, pero sí de una forma un poco más autónoma, ¿no? O sea, solo fue como de encontrar pequeños ayudas, pequeños trabajos, pequeños cursos en los que me metí y ya de repente ya podía extrapolarlo, ya de repente podía ir avanzando cada vez más. Y creo que es lo que tiene R, que te permite ser muy autónomo, ser muy autónoma con tu propio aprendizaje y decir hasta dónde te quieres meter. Claro. Sí, yo siempre he pensado que aprender código, R o cualquier lenguaje de programación es uno mucho como el autoaprendizaje, pero también es el externar las dudas a a la comunidad, ¿no? R se aprende en comunidad, Python se aprende en comunidad, todos los lenguajes de programación deberían de aprenderse en comunidad y eso es algo bonito. Entonces, algo que yo escucho de todas son dos cosas, ¿no? Que, bueno, son flexibilidad, es la complejidad a la que podemos llegar utilizando R y también esto, ¿no? Sobre el cómo aprendemos y cómo gestionamos el ir generando pues líneas de código poco a poco para llegar a las respuestas que queremos con los datos que tenemos, ¿no? Eso es como el punto de todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta, que justo está muy ligada a lo que lo que me estaba platicando la doctora Quetzali hace unos segundos, que es justo cuáles han sido los principales retos al utilizar este lenguaje de programación en su trabajo, uno, y dos, cómo los han superado, ¿no? Entonces, les recuerdo, tenemos 2 minutitos. Para que cada una nos dé su visión respecto a esta pregunta y seguimos adelante. Entonces empezamos con la doctora Ali. Bueno, pues los retos, ¿desde dónde empezamos? Porque el reto simplemente a mí me costó trabajo aprender R. O sea, en realidad yo aprendí R por una cuestión de circunstancias. O sea, realmente los programas que yo utilizaba empezaron a colapsar, empezaron a no funcionar, ¿no? En el posgrado.
y entonces pues me vi básicamente forzada a aprender, ¿no? Entonces esa curva de aprendizaje fue dura porque aparte no estaba en estudio, o sea, los foros eran un poco así, todavía no había como tanta información, entonces pues sí me tocó picar piedra, yo siento, pero yo siento que hay como una curva de aprendizaje que cuando ya la superas, ya vas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte, digamos, de aprendizaje. Y digamos que los retos que me empecé a enfrentar es que como muchos de los análisis que yo hacía eran espaciales, eh, necesitaba un poder computacional mucho mayor de mi computadorcita, ¿no? Del que yo tenía. Eran matrices Entonces, grandes, grandes, sí, no, ¿no? entonces empecé a buscar clústeres que me ayudaran a hacer, y entonces tienes que aprender aparte Linux y tienes que, Sí, entonces ya la cosa se de la empieza a mano. complicar, le empiezas pues sí, a requerir, o tienes otras necesidades. Y pero en general los he superado, ¿no? Bastante bien. Es lo que digo que una vez que te empoderas un poquito con estas cosas, piensas que es cuestión de pedir ayuda, tener tiempo, paciencia, ¿no? Y decir, bueno, lo voy a sacar, paciencia y persistencia. Y pues pienso que esa ha sido pues una de las claves. Aún así, a veces hay limitaciones justo con este rollo del sistema de información geográfica, ¿no? Tienes que mezclar herramientas o tratar de utilizar otras herramientas, otros lenguajes de programación, pero eso yo creo que es uno de los principales retos a los que pues me he enfrentado, de poder, digamos, mezclar o utilizar diferentes lenguajes o programas, integrar para poder tener el resultado que tú esperas, ¿no? En mi caso, así sería. Sí, porque justo cuando empiezas, no puedes no saber Bash o Linux, sino, bueno, va pegado, ¿no? O sea, y luego te pasas a Python y luego te pasas y luego quieres aprender Nextflow y luego quieres aprender SnakeMake, o sea, siempre es una cadenita, ¿no? Siempre que empiezas nunca terminas. Muy bien, Ujú. doctora Laura. Pues concuerdo completamente con la doctora Aline en la parte de la curva de aprendizaje. Creo que no es solo en R, la programación en general, la curva de aprendizaje es lenta, es lenta, es lenta, sientes que no entiendes nada, sientes que todo es negro, que es una lógica completamente diferente, pero en cuanto le agarras a esa lógica, entonces ves que tiene un potencial infinito, ¿no? ¿No? En R en particularmente, yo creo, bueno, otra vez sí, en R en particular, creo que uno de los retos es que de repente, si tú no sabes exactamente qué quieres hacer y para qué estás haciendo lo que estás haciendo, de todas formas puedes obtener un resultado. Y Mm, ese resultado no vas a saber interpretarlo, no Peligroso. vas a saber qué significa y entonces tampoco vas a poder hacer algunas pruebas como de control para ver que realmente lo que hiciste está bien hecho, ¿no? Entonces creo que ese es un reto cuando estás aprendiendo R y es que no puedes, sí puedes, más bien solo copiar, meterte a internet, encontrar ayuda, copiar las líneas de código, correrlas en tu programa, funcionó, qué bonito, ya tengo una gráfica, ya tengo una tabla, ya tengo, ¿qué significa? ¿Quién sabe? Pero ya lo tengo, ¿no? Entonces creo que ese es un reto. Un reto es pensar muy bien qué quiero hacer antes de ponerme a hacerlo, para entonces poder preguntar correctamente en los foros de internet, ¿no? O a mi tutor, o a mi profesor, o a la persona que tengo al lado que sabe más que yo, pero poder preguntar correctamente, ¿no? Esa es una cuestión. Sí, es bien importante y es bien peligroso ser lo que dicen power user, ¿no? Les llaman, que son Mm. las personas que tienen una función y tú le metes unos datos y ahí va, ¿no? O sea, Y como lo que jalo. venga, funcionó mientras no me dé error. Eso es algo Exacto. que ojalá la audiencia nos esté escuchando porque siento que es algo muy común cuando empiezas a hacer código, Ujú. que estás tan enfocado a veces en que no te dé un error, que cuando tienes un resultado dices, ya, ya es, ¿no? Y que de Entonces, repente el error lo que te dijo es que tus datos iniciales estaban mal, ¿no? O sea, exacto. el error era algo bueno.
El error Sí, era algo bueno que te tenía que haber, o sea, si hubieras sabido bien lo que estabas haciendo, ese error te tenía que haber prendido una bandera roja sobre regresar a ver pasos anteriores del análisis, que tal vez algo no funcionó correctamente, ¿no? sí, sí, Sí. claro. Entonces, yo creo que aquí una recomendación para las personas que nos están escuchando es, uno, entiendan pues qué están metiendo en las funciones y dos, lean qué hacen las funciones, ¿no? Ujú. Porque si no sabes qué hace una función, por más que corra, pues no sé, Y tal un vez poco no de estás haciendo claridad, Pau, en qué querías hacer. lo que No querías hacer. solo qué hace la función, sino para qué estás usando esa función, ¿no? Sí, sí, eso es conocimiento, eso es Mm. universal que deberíamos tener todos. Muy bien, pues doctora Quetzali, por favor, Sí. ¿cuáles han sido los retos? Gracias. Yo, bueno, también ahorita eso, pero es que justo de lo que estaban hablando, como el tercer consejo es leer lo que te sale en el mensaje de error. O sea, yo creo que eso es así Claro, claro. como base, ¿no? O sea, porque muchas veces depende también mucho del programa y todo, de cómo esté constituido y qué tanto tenga de prueba, pero muchas veces el mismo error te va a decir qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que está fallando, qué es lo que hay que corregir en todo caso, ¿no? Entonces eso sería así como de las dos que dijiste, le sumaría ese y ya quedaría la trifecta perfecta para empezar programación. No sé si alguien quería decir algo como... Doctora. Bueno, pues el rollo de que los errores en realidad son una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Por más feo que se escuche, pues así aprendes, ¿no? A través del error y lo corriges. Y pues por otro lado, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que el código se tiene que adaptar a tus necesidades, no tú adaptarte al código. Ujú. Y para que el código se adapte a tus necesidades, tienes que saber bien cuáles son tus preguntas de investigación, cuáles son tus variables, cómo lo vas a contestar, para que el código tú lo adaptes y no tú te quieras adaptar al código, ¿no? Eso para mí es fundamental. Deberíamos hacer así un decálogo para las personas que están aprendiendo R, ¿no? Es muy, muy importante, muy interesante. Eh, Y pues bueno, ahora sí como contestando un poquito, creo que de las primeras cosas que tuve que también aprender fue la tolerancia a la frustración. Me ayudó como mucho venir tal vez parte de pues, mi carrera que es experimental, en la que, pues, por ejemplo, en la maestría cultivaba células, ¿no? Entonces, como siempre, hay una curva de aprendizaje en todo. Pero mi curva de aprendizaje en la maestría era cuando ya estaba yo sacando los cultivos y veía que estaban contaminados después de una semana de trabajo, después de haber picado a mis pacientes. Entonces era como una carga moral, no sé, o sea, que era como muy pesado para mí en esa época, como tengo que volver a llamarle al donador, tengo que volver a picarlo, que venga en ayunas, que esto, que aquello, tengo además que gastar tantas cosas desechables de las puntas, de un montón de plásticos, el suero fetal bovino que cuesta carísimo, era como, y todo porque no lo sé todavía, ¿no? No lo sé aprender. Entonces, era un error a la semana, pero era un error que era demasiado pesado para mí. Cuando empecé a programar, ya no era un error a la semana, era un error cada media hora. O sea, sí, pero la ventaja de esto, o sea, recuerdo que sobre todo al inicio, que podía pasar como días completos de trabajo y haberme equivocado y no haber obtenido absolutamente nada, ¿no? Y salir como muy frustrada, pero respiraba y decía, bueno, mañana lo vuelvo a intentar y al menos no estuve picando a personas en balde, al menos no estuve gastando tantos reactivos. No, no por eso que, no que por eso deje de ser también, que también la bioinformática gasta muchos recursos ambientales, pero al menos los veía menos impactantes en ese momento, ¿no? Y una vez, o sea, como pasando esa, o sea, porque es muy frustrante, ¿no? Sobre todo si eres como esta persona que siempre dices que has conseguido todo lo que quieres y lo que sea, todas tus metas, y de repente estar días en los que no es un error al día, son, o sea, casi cada línea que metes te salen errores y te salen errores, y tu felicidad viene cuando te sale un mensaje de error diferente. Ya avancé, ¿no? O sea,
sobreponerse a esa frustración, yo creo que fue como de las primeras cosas que sí tuve que cambiar, que tuve que adaptarme de venir de bioquímica de laboratorio a hacer cosas de bioinformática. Eso y la aceptación de, o sea, como aprender a trabajar con personas que no saben nada de bioinformática y que abrían los archivos de genomas en Excel. Y entonces de repente todas mis heterocigotos, no, todos mis homocigotos para mi variante, que eran 1-1, ya de repente eran 1 de enero. Y yo así de... Y entonces, obviamente, cuando yo, o sea, lo peor de eso es que le daban guardar al archivo, y entonces cuando yo corría mis códigos, pues yo estaba buscando patrones de 1-1, pues obviamente no salía nada porque ya eran 1 de enero, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, la tolerancia, aprender a manejar esa tolerancia a la frustración que se necesita y se requiere como en todas las áreas, pero aquí es como que de repente así todo el tiempo, muy seguido, los errores, los errores, los errores, hasta que de repente dices, ya, encontré algo diferente. Ya puedo avanzar de poquito en poquito, ¿no? Y justo yo creo que lo que estamos diciendo todas es bien valioso cuando empiezas a hacer R, cuando empiezas a programar en cualquier lenguaje de programación. Darte cuenta de que la gente que ya sabe, que lleva muchos años y que ya tiene código, que ya desarrolló herramientas, también empezó como nosotras en este momento, ¿no? Que no sabías la, cuál era la fila y cuál era la columna dentro de los brackets, ¿no? Ese tipo de cosas. A mí me costó, sí, como un semestre de mi vida, entonces decir, es filas y columnas, ¿no? Es como, entonces todos y todas hemos tenido pues esta etapa de inicio de la curva de aprendizaje para que no se desanimen si dicen, oye, es que no me sale, ay, ya, ¿no? O sea, como que lo dejas. Y pues es cierto que muchas veces las circunstancias son las que nos llevan a aprender a programar, pero pues hay una comunidad allá afuera que los entiende y y los comprende, entonces no se preocupen por eso, es paso a paso, un día a la vez, como dicen por ahí, un día a la vez. Muy bien, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Les platicaba cuando empezamos el conversatorio, que también mi intención es no solamente pues platicar sobre nuestras experiencias, sino también inspirar, educar y compartir pues esta visión de las mujeres en la ciencia de datos, porque es algo que a mí me pasaba en un inicio. Por ejemplo, yo me acuerdo que durante la prepa tomé un taller de programación y bueno, yo era la única mujer, ¿no? Me acuerdo mucho. Entonces, vamos a tomarnos un tiempecillo, unos 10 minutillos para platicar acerca pues de esta experiencia de nosotras como mujeres aprendiendo ciencia de datos. Entonces, me gustaría preguntarle primero a la doctora Laura, ¿qué opina de la representación? Bueno, ¿cómo ve la representación de las mujeres en la comunidad de la programación en R, en la ciencia de datos en general? ¿Y cómo cree usted que podemos promover una mayor diversidad en la tecnología, especialmente pues en el uso de estos lenguajes de programación? Ujú. Yo creo particularmente que sí, toda la cuestión tecnológica, toda la cuestión que tiene que ver con computadoras, tecnología, durante muchos años estuvo sesgada hacia los hombres, ¿no? O sea, yo incluso creo que si una mujer en su familia decía, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser programadora, probablemente los padres la veían como, ¿y tú qué vas a hacer en ese ambiente de hombres? Pero eso está cambiando y eso hay que reconocerlo. Eso está cambiando y cada vez sabemos más mujeres en este ámbito. Y esta parte bien bonito porque como venimos de una historia de que no se permitía, de repente no se permitía incluso así con esas palabras, el acceso a las mujeres a estos ámbitos, entonces formamos comunidades, ¿no? No hay un men's, ¿no? O sea, hay un Our Ladies y entonces estas comunidades de apoyo en donde la idea justo es si tú, mujer, estás empezando, no sabes cómo, te topaste con pared, acude a nosotras, ¿no? Y te vamos a ayudar. Entonces, creamos comunidades, eso es bonito. Eso es bonito y es muy padre en la comunidad de mujeres programadoras. Justo. Y la otra cosa, es que cada vez se nos reconoce más también, ¿no? O sea, acá hay premios para mujeres, cada vez premios para mujeres en ciencia, ¿no?
que nos reconocen el esfuerzo y que incluso cuando hay estas brechas de género, estamos haciendo ciencia, ¿no? Bien. Sí, sí. Yo entiendo que tanto la doctora Lee como la doctora Quetzali pertenecen a un R-Ladies. Ujú. Justo quisiera preguntar, no sé, la doctora Lee que nos pudiera platicar sobre, pues, qué iniciativas de mentoría o apoyo para mujeres en aprendizaje conoce. Bueno, mencioné R-Ladies, pero, o sea, probablemente haya algo más allá afuera, ¿no? Pues, o sea, para mí, bueno, pues si el referente es R-Ladies, ¿no? Yo estudié en la UNAM de Morelia, entonces por eso estoy vinculada a ese capítulo. Ahora ya vivo en la Ciudad de México, entonces, pero sigo vinculadas a ellas, ¿no? Hay como muchas reuniones virtuales por WhatsApp, ¿no? Y pues obviamente buscamos que la comunidad crezca y crezca y crezca y crezca y crezca lo más posible, ¿no? Súper invitadas. Y bueno, solo para a lo mejor las personas que no lo sepan, es una organización mundial, R-Ladies, ¿no? Y hay diferentes capítulos y los capítulos generalmente son geográficos, ¿no? Entonces, está R-Ladies México, luego está por estados, luego dentro de los estados puede haber ciudades, ¿no? Entonces, esa es como la organización. Hay unos, digamos, espacios que son solamente para mujeres, pero hay otros espacios que son mixtos y generalmente nuestro compromiso es subir esa información a plataformas como GitHub, YouTube, ¿no? Para que, digamos, sea del dominio popular, ¿no? Sin importar el género, cualquier persona interesada. Y bueno, pues yo coincido con la doctora Laura que pues esas brechas de género han cambiado drásticamente de cuando a mí también me tocó en la prepa que llevé informática, que también, bueno, no era la única, pero habíamos como tres nada más ahí perdidas, queriendo aprender informática. Y yo lo veo con mis estudiantes, o sea, las chicas son muy participativas, muy analíticas, siempre quieren saber más, ¿no? Y no es que los hombres no lo sean, ¿no? O sea, también lo son, pero digamos que ya se siente una igualdad, por lo menos en esa parte, o sea, hay mucho otro trabajo que hay que hacer, digamos, con otras carencias, ¿no? O sea, como pobreza y otros temas, ¿no? Interseccionales, pero vamos a pensar que ya esa brecha de género, cuando ambas personas están en igualdad de condiciones, está disminuyendo, ¿no? Entonces, dentro también de las actividades, les invito a seguir en redes sociales a Ladies Morelia, hay Repro Hacks, hay muchas actividades, ahí nosotros nos inventamos cosas siempre. Entonces, y Creo que también siempre hay actividades eh, de todo, ¿no? a partir de Reladies también sé que hay unos viernes de bioinformática, ¿no? Que también seguido participo ahí. Vamos también a dar un taller sobre cómo hacer tu CBNR. Entonces, hay diferentes foros, como que te empiezas a conectar a uno y ya te vas enterando, ¿no? Muy bien, excelente. Sí, estaría padre. Yo no sé hacer un PDF en R, así que estaría bonito hacerlo. Que luego las hago en LaTeX y están ahí. Pero, Bueno, a mí me gusta, de hecho, eso es algo con lo que torturo a mis estudiantes para que utilicen R para hacer presentaciones, sí. HTMLs. Ajá, sí, los torturo un poquito, pero quedan muy bonitos sus trabajos. Wow, wow. Muy bien. Entonces la misma pregunta para la doctora Quetzali sobre pues cómo ve la representación de mujeres en la ciencia de datos y también si conoces alguna iniciativa de mentoría o alguna actividad bueno, del tópico que estamos hablando, ¿no? De apoyo para mujeres interesadas en aprender programación. Ah, ay, no sé, es que son muchísimas cosas. Muchas También, cosas. sí, debo, también confesar, acabo justo de salir de un curso de bioética feminista, entonces, y este estaba más enfocado en la educación médica, pero sí salí como con un montón de ideas. Solo un dato como muy, muy rápido que
que dijeron allí y que ahorita me está resonando mucho. Yo sé que sí, ya se han logrado muchísimos avances, que no es lo mismo. Decía la doctora Marcia Villanueva, que es fue la que dio el curso, que ahorita los hombres pasan 40% más de horas al cuidado de los hijos que sus padres con ellos. O sea, sí, ha habido un gran avance, pero aún así, el 90% de los cuidados a los niños y niñas son por mujeres. Entonces, a mí me deja así como si nosotras estamos como tal vez tan enojadas, tal vez vemos tanta desigualdad todavía en tantos lados. Yo sé que hemos avanzado un montón. No quiero imaginar cómo habría sido para generaciones antes de mí, o tal vez sí, pero me pongo triste. Pero yo creo que todavía nos falta muchísimo y todavía no podemos como bajar la guardia al respecto. Por eso siguen siendo igual de importantes y de vigentes todos estos espacios como a Ladies, también hay uno de Ladies, que es como para Python. Hi, ladies. Ah, eso no lo Ajá, conocía. Ladies. ¿Ah? ¿Cómo? No sé si hay en México, o sea, eso yo lo conocí por mi hermana, pero ella está en Los Ángeles. Entonces, no sé si haya capítulos en México, yo todavía no me meto tanto Hay que hacer. hay que hacer uno, claro. Y bueno, también de otros lugares seguros para mujeres en ciencias, pues si me permiten hacer el comercial de comunidades científicas mexicanas, estamos buscando asociadas de forma ya como permanente, se pueden meter igual, o sea, pueden seguirnos por Twitter sobre todo, y ahí está el link a la convocatoria para que vean también como nuestros lineamientos, etcétera, ¿no? Y no estamos enfocadas específicamente en programación, pero si se acercan, habemos muchas que estamos programando por finalmente también nuestras carreras, neurólogas y química computacional, es la doctora Anaí. Entonces, pues sí, como una gran intersección también ahí, ¿qué es eso, no? Como dice Aline, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? O sea, yo creo que, pues, justo conocí a Arleidis Morelia porque fui a un biohackathon, en Morelia, donde conocí a Pau, y luego de ahí ya conocí a Nelis, a la doctora Nelis Selem, que es la de Arleidis Morelia, y entonces ya me quedé allí, ya, o sea, yo vivo también en la Ciudad de México, pero nunca he conocido a nadie de Arleidis de México, de la Ciudad de Yo México, o sea, hay tampoco. alguien que nos digan hola, porque conocía más también a las Arleidis de Cuernavaca, por el Centro de Ciencias Genómicas de allá, y ahora Morelia, ¿no? Entonces pues yo creo que es eso, como si hace falta, hay que continuar, vale la pena seguir en esto y pues nada, solo Sí. ahí si conocen más, pues siempre es muy bueno la retroalimentación. Sí, justo también esa es mi intención de dar un bloque temático para este tipo de cosas, porque siempre, nunca está de más, ¿no? Hablar de esas cosas. Y justo yo también conozco a las Ladies de Cuernavaca, las de Morelia, que son las que veo que están más activas. También entiendo que es por su asociación al Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Y entiendo que hay una Ladies Puebla, hay una Ladies México, pero pues no las conozco, seguramente están ahí trabajando, pero sería cuestión de unirnos. Doctora Laura, Sí, quiero aprovechar solamente rápidamente para, como sé que hay audiencia y esta audiencia es audiencia joven, quiero compartirles que creo que es nuestra responsabilidad decirle a las niñas y niños, pero principalmente a las niñas, que no hay límites, ¿no? Que el género, por lo menos, no es un límite. No quiero disminuir que sí hay otras cuestiones, como cuestiones económicas, geográficas, que podrían representar un límite, pero creo que a toda la audiencia, ¿no? Las quiero invitar a que pasen el mensaje a los niños y niñas, que es en donde empieza todo, de que no hay límites, de que su capacidad es infinita y de que si ellos quieren hacer algo, ellas quieren hacer algo, simplemente lo hagan, ¿no? excelente. Muchas gracias por sus puntos de vista. Muy interesantes, aprendí muchas cosas que no sabía que existían. Entonces, muchas gracias, doctoras. Bueno, pues vamos a pasar al último bloque.
El último bloque es sobre R para la visualización de datos y hay una última pregunta que les voy a hacer. Bueno, son dos preguntas, una sobre la visualización de datos y otra sobre su enfoque como mujeres que enseñan R también. Entonces, respecto a la visualización de datos, esta pregunta es, ¿qué herramientas y paquetes prefieren para la visualización de datos? Y si tienen algún consejo para mejorar la claridad de las visualizaciones que se hacen con R, porque siento que es uno de los grandes retos que tenemos como científicas, como científicos, es la visualización, es cómo mostramos los datos al mundo, ¿no? Y yo siento que es algo que tiene R muy bonito, que es la flexibilidad que tiene como para hacer modificaciones. Entonces, eso es algo que me gusta como preguntar siempre a las personas que hacen gráficos, ¿no? Porque pues la ciencia es hacer muchos gráficos también. Entonces, esas son las dos preguntas, que es qué herramientas y paquetes prefieren y si tienen algún consejo para mejorar la estética. Doctora Lynn, no sé si nos pueda compartir primero. Sí, bueno, regresamos, digamos, a la parte un poco aburrida, Parte. que depende mucho del mensaje que tú quieras dar, ¿no? O sea, la visualización de datos, la base es el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? Yo cuando les enseño la parte de visualización de datos a mis estudiantes, primero les hago que dibujen lo que en su mente quieren hacer en una hoja de papel. Ya que tienen claro en la hoja de papel qué es lo que quieren transmitir, empezamos y seguimos y empezamos a desarrollar otras cosas, ¿no? Cada vez la visualización de datos se ha vuelto tan importante porque normalmente el ojo busca patrones, ¿no? Busca colores llamativos. O sea, esa es como la tendencia, ¿no? Por eso estamos en el celular scrolleando, porque es la manera en la que nos atrapa, ¿no? Somos muy visuales. Y creo que Tukey fue el que dijo que una buena gráfica ha ayudado más a un estadista que cualquier otro tipo de tablas o de datos, ¿no? Entonces, es muy importante simplemente, y aparte como que lo puedes llevar a varios ámbitos, ¿no? Desde la divulgación científica hasta el artículo científico, ¿no? Ya los editores cada vez se ponen más exigentes, ¿no? Con la parte de comunicación visual. Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona que se quiera dedicar a la ciencia, sí le tiene que cacharrear un poquito a la parte visual, pero nunca hay que olvidarnos que estamos contando una historia y que de eso va a depender que tu gráfico realmente sea bueno. ¿Cómo transmites la mayor cantidad de información, pero que sea claro, ¿no? Sin saturar. Eso es como para mí la clave, el equilibrio. ¿Cómo puedes transmitir un mensaje de una forma clara y concisa, que tú en cuanto lo veas te llame la atención, pero también tenga un sentido, ¿no? Lo que estás haciendo. Y pues R ha desarrollado, pues la paquetería, digamos que la que yo creo que todo el mundo que le cacharrea tantito, pues es ggplot, ¿no? Y ggplot aparte se puede conectar con Shiny, con Plotly, o sea, hay muchas formas en donde ggplot se puede vincular con otras paqueterías. Puedes hacer gráficos interactivos, hay montonanal de paletas de colores, ¿no? Yo estaba viendo ahora unas paletas de colores que eran de pinturas, ¿no? Entonces, de pinturas, no sé, a lo largo del tiempo, y entonces hacen paletas, ¿no? Es que, bueno, no es por nada, pero es que aparte hay una comunidad muy ñoña, o sea, que le gusta empezar a hacer cosas y entonces desarrollan paletas de colores, lo suben a internet, pero igual, o sea, la visualización de datos también va a depender. A veces mis estudiantes quieren hacer unos gráficos y me dicen, pues es que salen todos feos. Pues es que tus datos son, no sé, discretos, no son continuos, o sea, por eso no se ve bonito tu gráfico, porque tus datos no dan. Y ahí viene el warning, o sea, el warning dice, lo estoy haciendo con mucho trabajo, te lo estoy entregando, pero no es lo que realmente deberías de hacer. Es un Y error. bueno, en la cuestión de mapas, a mí me ayudó muchísimo porque ya hice un código, un loop y pude hacer como 300 mapas así Órale. como tortillas, ¿no? Que de Mm. otra forma, si lo hubiera querido hacer
QGIS o en otro SIG, me hubiera costado mucho más trabajo, ¿no? Entonces, solo para mí el mensaje es saber qué comunicar porque la herramienta existe y es muy buena, ¿no? Sí, justo con lo de las paletas he visto paletas que son especiales, por ejemplo, para gente que tiene color blindness, que tiene, Ajá, sí, sí, sí. que es Daltonismo. Ajá. daltonismo, ¿no? Sí, hoy he visto paletas que son 500 grises diferentes, ¿no? Por si necesitas alguno de los 1000 grises que existen, ¿no? Sí, muchas gracias. Doctora Laura, no sé si nos pueda Ay, compartir. la doctora Lynn dio una respuesta completísima. Yo Súper me completísimo. uno en todos los puntos que dijo y de hecho voy a reafirmar uno de sus puntos porque yo también a mis estudiantes cuando llegan y me dicen, esta gráfica está bien, siempre les regreso a decir, ¿qué querías decir? O sea, no puedes saber si una gráfica está bien o se ve bien o si funciona si no tienes claridad de qué pregunta querías contestar otra vez, ¿no? Entonces, antes de ponerte a hacer la gráfica, antes de otra vez meterle el dato que a veces tampoco sabes qué tenía ese dato, ¿no? Entonces, antes de meterle solo una matriz y ver qué sale, primero, ¿cuál es la pregunta? Y eso me encanta. Un ejercicio que me encanta es cómo yo visualizo en papel lo que quiero hacer, cuáles son mis variables, cuál es la pregunta, y ya que lo tenga, no solamente cómo lo visualizo, sino si se ve de cierta manera, ¿qué significa? Si se ve de otra manera, ¿qué significaba? ¿No? Si vas a hacer un histograma y te sale una bimodal, bueno, eso, ¿qué quiere decir? ¿Esperas una bimodal? ¿Esperabas una normal? ¿Esperabas algo que se viera como una Poisson? O sea, ¿qué tipo de comportamiento esperabas? Porque otra vez, ya que ves la gráfica y no sabías qué esperar, pues simplemente es una gráfica. Pero si ya sabías qué esperar, te puede decir que los datos están curiosos, que tal vez tienes muchos datos perdidos, que tal vez la persona que hizo el cuestionario médico tomó la altura en centímetros y en metros y entonces tienes unos 1,50 y unos 165 por ahí, ¿no? Entonces que la escala de tus datos es diferente. Pero ahorita usé un ejemplo muy burdo, la altura. Sabemos que no puede haber individuos de una unidad de altura, ¿no? O sea, un centímetro, eso no existe. Pero si esa fuera una pregunta más complicada, la figura se ve como yo quiero que se vea y eso que me está diciendo, ¿no? Otra vez, conocer la pregunta. Y el otro punto que tocó también la doctora Aline es que una gráfica bien hecha dice mucho, ¿no? Pero no ponerle más información a la gráfica no siempre es más. De repente retacar la información con dimensiones, con información, con colores, con labels, se vuelve complicado de entender y pierde toda su función, ¿no? Entonces, en una gráfica, de repente menos es más. Y sobre las paqueterías me uno a que, bueno, ggplot es como lo básico. Y las otras dos paqueterías que mencionó la doctora Lynn también me encantan, que es Shiny y Plotly. Y de hecho, a las personas que están estudiando están en la licenciatura, maestría, doctorado, yo les recomiendo mucho que vean qué es Plotly, porque nos permite justo agregarle una cuarta dimensión a nuestros datos, aunque ya dije que más no siempre es más. Pero si de repente ya siempre sabemos que en nuestro tutoral, en nuestro comité, siempre nos dicen, oye, pero es que ese punto, ¿cuál es? ¿No? Ese punto que se ve bien diferente, ¿a qué dato pertenece? Entonces, con Plotly te puedes poner en el punto y agregarle metadatos y entonces ya sabes a qué dato pertenece. Plotly me encanta. Ujú. Son estas gráficas interactivas, ¿no? Exacto. Puedes moverle hasta los ejes y sí, Sí. sí, no, no sé hacer eso, pero estaría interesante ahí al siguiente taller de todo día, todo R, que se avienten enseñar Sí, de gráficas interactivas, es como el siguiente punto, ¿no? sí, La, está muy, la muy, cuarta muy dimensión de los útil. datos. Ujú. No Muy te bien. sirve para un artículo, porque ese es estático, pero Sí. sí te sirve para una presentación con tu tutor, con tus pares, con O quien para sea. publicar resultados de alguna, o sea, yo sí he visto como que hay artículos en los cuales te mandan a una liga y tienen una aplicación web donde te muestran los resultados de manera como interactiva, ¿no? Eso está bien interesante. Ujú.
Sí, también está Sí. padrísimo. Y Vale. solo, también hay paqueterías específicas, échenle un ojo. Por ejemplo, si les interesa un heatmap, pues hay una paquetería que se llama Heatmap. Y lo Ujú. único que hace son heatmaps, pero heatmaps muy bonitos, ¿no? De Sí. repente hay en tipos de gráficas especializadas, en los mapas seguramente también hay paqueterías específicas que te ayudan a tipos de gráficos con propósitos muy particulares. Sí, es parte del ir, del Ujú. irse, bueno, buscando las herramientas más específicas para tu trabajo, ¿no? Exacto. Mucho de la ciencia. Doctora Lynn, un minutito para que nos... Nada más para hablar de esto de los mapas y cómo se visualizan, se pueden hacer en ggplot, ¿no? Solamente cargas, haces una transformación en tus datos y los haces en ggplot. Y bueno, solamente quería agregar eso, ¿no? Que es tan versátil ggplot que hasta tus mapas puedes hacer. Sí, no, Ujú. que los mapas son como otra dimensión de la graficación que no es tan común, por ejemplo, por ejemplo, que nosotros que somos genómicas, así, es como que los mapas nos parecen raros, ¿no? Pero ahí están, existen y es bien importante también. Pues, doctora Quetzali, ya nos faltan un minutito para que te den las 5, entonces, no, disculpa, eh, No para que pasa nos nada, yo compartas rápido. estoy aquí aprendiendo un montón de las Y yo doctoras. Yo me también. considero todavía muy neófita en la cuestión de graficar. Le digo, sé sacar todavía, o sea, sé sacar como mi trabajo, pero me cuesta todavía mucho poderlo conceptualizar. Entonces, más bien me dieron ganas de meterme a las clases de la doctora Lini y de la doctora Lau para, pues, repulir esa información, ¿no? Porque sí, o sea, sí, yo lo he notado, yo sé que es como una deficiencia que tengo y que necesito poder desarrollar mucho más. Entonces, estuvo perfecto, así que la distribución en ese sentido. Sí, pues sí, siento que la graficación, el mostrar los datos es algo que se va aprendiendo día con día, ¿no? De que llegues con tu tutor y te diga, hija, esas son variables discretas, ¿por qué estás haciendo un gráfico que está diseñado para variables continuas o al revés, ¿no? O sea, Como justo de, más bien el problema era que mi tutor no me podría decir eso, pero mi tutor, si no era una cosa muy clara, muy obvia, no me iba a entender nada y me iba a mandar todo a la basura. O sea, no era como que me pudiera decir, oye, es que te equivocaste en el tipo de variable. No, o sea, mi tutor era, ¿qué dice aquí? No es lo que yo quiero, bye. ¿No? Y ya, iba de nuevo, llorando. regresando a que esto también no se aprende en comunidad y en conversatorios como estos, ¿no? Sí, Justo. claro. Sí, Sí. un poquito como comercial, vamos a tener un taller para hacer mapas en R-Ladies. Creo que es en 15 días, o no me acuerdo más o menos, pero se dice en 15 días y es de forma virtual por si se quieren anotar. Sí, yo Ahí sí. están invitados. Muy bien, pues ya dieron las 6, pero me gustaría hacer una última pregunta y es para la que quiera contestar, que nos dé 2 minutitos de su tiempo. Es justo, ¿cómo ven el futuro, pues, del aprendizaje y de la enseñanza de R? Hace rato estábamos platicando sobre cómo, pues, no sé, antes existía Stack Overflow y ahora existe ChatGPT y ahora existen muchas otras herramientas, ¿no? En Internet. ¿Cómo ven ustedes el presente y el futuro? Bueno, alguna que quiera contestar respecto al aprendizaje de R, ¿no? Que no es lo mismo como aprendí yo R hace 4 años a las personas que están aprendiendo R hoy en día, ¿no? Que las personas que están escuchándonos pues, yo no conocía el ChatGPT, ¿no? Por ejemplo. Entonces, doctora Quetzalí. Sí, pues aquí solo igual, creo que fue la doctora Laura la que lo dijo, de aquí lo importante siempre es como qué pregunta cómo vas a hacer tu pregunta, porque, o sea, igual en Stack Overflow, pues, o sea, te salía un error y no sabías qué hacer para poder encontrar tu respuesta de la forma más rápida, tenías que escribir bien tu pregunta, ¿no? Y lo mismo ahora con ChatGPT, es lo que yo les digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, o sea, están ahí las herramientas, tienen ya mucha ventaja, ya no se tienen que leer 20 páginas de foros para buscar la respuesta, pero aquí lo importante va a ser cómo preguntas, que sepas qué es lo que necesitas saber, porque si no, Internet te va a poder dar muchísimas cosas. Las inteligencias artificiales, que bueno, que no son inteligencias artificiales, sino los aprendizajes máquinas automatizados en general ya están en toda nuestra vida, básicamente, hasta en WhatsApp ahí
hasta en los memes de Facebook. Entonces, todo esto está avanzando de una forma como muy que no nos habríamos imaginado hace 2, 3 años, ¿no? Hace 4 años que empezamos, o sea, las que tenemos como menos tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí, todo siempre va a depender, o sea, aún con toda este desarrollo de tecnologías como los aprendizajes máquinas automatizados, siempre van a ser dependientes de un humano, de una humana, que haga la pregunta correcta y que si no sabes plantear esa pregunta correcta, entonces mucha tecnología no va a poder llegar a su potencial, ¿no? Para poderte ayudar a desarrollar herramientas. Excelente. Doctora Lee. Nada, solamente recordé un meme que era sobre arquitectos que decían, no tenemos miedo a la inteligencia artificial porque el cliente no sabe bien qué pedir, ¿no? Siempre está cambiando. Entonces, bueno, yo creo que es una súper herramienta, ¿no? Yo para nada la satanizo, la utilizo muchas veces, me apoyo en ella. em, pero sí, lo importante es preguntar. ¿Qué vas a preguntar? Y también discernir en la respuesta que te da. Si la respuesta que te da es lo que realmente quieres o no. O si o sea, porque ChatGPT hasta te inventa cosas. No sé si sabían, pero te lo inventa, ¿no? O sea, te contesta, te tienes que poner ese filtro de no mentiras. Tienes que ser 100% honesto. Entonces, bueno, yo creo que claro que va a avanzar mucho más rápido las cosas. Pienso que pues sí tiene ciertas pues cuestiones que habría que ver que pues ya publicar se volvería más fácil, ¿no? O sea, muchas cosas se aceleran ciertos procesos, pero bueno, hay que utilizar igual también la tecnología como les decía, ¿no? La tecnología se tiene que adaptar a lo que tú necesitas y coincido totalmente que va a depender de tus necesidades y la forma en que lo preguntas, ¿no? Y la respuesta que obtienes. Bien, doctora. Yo voy a tardar 30 segundos. Solamente quería decir del futuro que R cada vez es más fuerte. Yo creo que la comunidad de R va a crecer, de eso no hay lugar a dudas. La inteligencia artificial no va a reemplazar a la comunidad de R porque justo como dice la doctora Lynn, todavía se necesita una persona que pueda plantear la pregunta y que sepa si y hasta dónde la respuesta que está dando la inteligencia artificial es correcta, ¿no? Y hasta dónde la tenemos que modificar. Pero R va para adelante, o sea, nació para quedarse y para ser más y más grande y la comunidad va a seguir creciendo. Wow, pues qué poderosas palabras para cerrar el conversatorio. Pues durante esta hora he aprendido muchísimo. Es me da mucho gusto saber que pues estamos más o menos en el mismo canal, que vemos que ahí tenemos, pues para que vean también los alumnos y las alumnas que nos están escuchando que pues hay una comunidad muy sólida que hace programación, que programa con R, hay una comunidad de mujeres también que hace R. Y pues no sé si alguna quiera decir otra cosa más. Yo creo que nos quedamos con varias cosas, desde cómo visualizar datos, bueno, tener como una idea más general de cómo visualizar datos, eh, y pues todas las cosas que platicamos el día de hoy. Muchas gracias por asistir, por estar con nosotras el día de hoy. Si alguna quiere dar algunas palabras para cerrar el conversatorio. Y si no, pues, bueno, no sé si alguna quiera dar como ya un resumen final de lo que vimos el día de hoy. Ujú. Ah, bueno, perdón, antes solo hay una pregunta que están pidiendo los datos de contacto, Ah, entonces igual sí aprovechar para sí, que ya la doctora no. Lau y Aline puedan también compartir sus datos. Ujú. Sí, de hecho, si alguna persona en la audiencia tiene alguna pregunta, pues igual póngala aquí a ver si nos da tiempo de responderla. ¿Iba a comentar algo, doctora Laura? Sí, pero después dijiste resumen y no, yo solo quería agradecer la Sí, existencia de estos espacios. Solo quería agradecer a ustedes, el equipo organizador, y me parece muy bonito que existan estos espacios. Y nada más. Un resumen no, no iba a ser eso.
Ujú. Pues vimos que R se puede utilizar para muchas cosas, desde mapas, que es algo no tan común tal vez, bueno, desde mi punto de vista, tal vez desde allá sí es más común como hacer los mapas. Vimos por qué elegimos R como herramienta de análisis, qué recursos, qué estrategias nos ayudan a entenderlo mejor. Y pues no sé si hay alguna persona en el público que tenga alguna pregunta y si no, pues no sé si quieran compartir algún contacto, no sé, un Twitter que tengan por ahí. Ay, ya llegó Israel, ya llegó Darío también. Y pues si no, con esto terminamos el día de hoy el conversatorio. De nuevo, muchas gracias al CONCITEP, muchas gracias también a todo el comité organizador de Todo Día, Todo R. Gracias a la maestra Daniela Romero García, que es encargada del despacho de la Dirección General, pues por todo su apoyo para generar justo estos espacios de los cuales platicaba la doctora Laura, que también agradezco mucho que se abran estos espacios. Entonces, no sé si Isra tengas algo que decir, para ya cerrar el día de hoy. Nuestro- Está con mute, doctor. Muteado, no te escuchamos. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Es que el bebé jaló el cable hace ratito. De entrada, agradecer a todas las panelistas. O sea, yo conozco su trabajo precisamente porque estos foros de programación en R, pues el mundo es muy chiquito, entonces he visto ponencias de ustedes, he visto talleres de ustedes, he dado clases con ustedes y creo que este conversatorio me gusta mucho porque mostró el lado humano de la gente que programa en R. Yo creo que la inteligencia artificial cada vez va a tomar más. Puntualmente ChatGPT, Gemini y eso son muy buenos programando, son hasta mejores para programar que nosotros, pero siempre les va a faltar esa perspectiva humana. Entonces, creo que un evento como este último, el conversatorio, pues espero que nos ayude a que la gente vea, oye, siempre van a hacer falta humanos que hagan las preguntas, que tengan la curiosidad y lo más importante, que interpreten lo que sale. Entonces, pues nada, les agradezco mucho, mucho su tiempo y también al equipo de Concitep les agradezco mucho su tiempo. Estuvimos todo el día. Yo tenía una duda de si íbamos a aguantar todos o no, pero bueno, aquí aguantamos. Darío ya no aguantó, se quedó dormido, pero bueno, no pasa nada. Gracias por todo el apoyo. Gracias, Pau. Gracias a Dani. Y gracias a todo el equipo que nos estuvo apoyando con los fierros y la transmisión. También gracias a los asistentes que aguantaron hasta aquí. Espero que se vayan con mucho conocimiento, pero sobre todo que se vayan muy inspirados de haber visto a las expertas y expertos que programan hoy en R. Todo lo que vieron que se hizo y todo lo que escucharon, ustedes también pueden hacerlo. Solamente pues tienen que empezar, ¿no? Por algún lugar se empieza. Entonces, bueno, gracias a todas y todos. Gracias también a los asistentes del profesor, a Josué, a Andrea, por ahí está Omar, algunos ya no están. Gracias a todos por su tiempo. Nada de esto se puede solo. O sea, realmente yo ya hubiera colapsado si solo yo y Pau hubiéramos organizado esto. Entonces, gracias de verdad a todos por su tiempo. Y pues yo espero que nos veamos el próximo año en un espacio muy similar. Bye. Voy a dejar de grabar. Buen viernes. Buen viernes, descansen. Sí. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, Gracias a bye. todos, nos vemos. Gracias por la Todos, bye. invitación.